El béisbol, ese hermoso y cruel anacronismo, nos promete una cosa: 9 entradas de pura lógica deportiva. Pero bajo el polvo del diamante, escondido entre las páginas de sus manuales reglamentarios, reside un inframundo de normas tan absurdas y arcaicas que pueden destruir una carrera antes de que el pitcher suelte la bola. Hoy vamos a desentrañar el mito más aterrador del béisbol moderno. ¿Cómo es posible que un bateador sea ponchado con menos de 3 lanzamientos? ¿Y por qué estas trampas burocráticas son el corazón oscuro de las grandes ligas? La historia comienza, necesariamente, con Miguel "El Rayo" Salazar, un novato destinado a la inmortalidad, que, en la noche del 17 de mayo de 2018, se convirtió en leyenda por la razón equivocada. La pizarra mostraba 2 bolas, 2 strikes. El pitcher lanzó un slider que rompió hacia afuera. Salazar hizo swing y falló. Ponche. El público rugió, pero el drama estaba por empezar. El receptor no capturó la bola limpiamente. Era un dropped third strike. Salazar, con su velocidad legendaria, despegó hacia la inicial. Pero antes de que diera 3 pasos, el árbitro lo señaló. Out. Lo increíble, lo que nadie entendió en el momento, es que el árbitro anotó el ponche no como el resultado de ese lanzamiento, sino como una violación previa. Técnicamente, Salazar se había ponchado antes de que la bola tocara la mascota. La promesa que hicimos al inicio es esta: entender cómo el espíritu de las reglas puede ser corrompido para producir una injusticia perfecta, una que le costó a Salazar su confianza y eventualmente su puesto en las mayores. Los puristas, como el doctor Eduardo Torres, historiador del deporte y férreo defensor de la tradición, siempre han argumentado que la complejidad es la salsa secreta del juego. El béisbol no es solo un deporte de destreza física, insiste Torres, es una prueba de conocimiento enciclopédico. Si un jugador no conoce la regla 5.09, la de la mosca dentro del cuadro, entonces no está preparado para la élite. Estas normas filtran la inteligencia. Y tiene un punto, aunque cínico. Tomemos el ejemplo de la regla de la mosca en el cuadro interior. Está diseñada para evitar que el equipo defensor explote una situación de bases llenas, dejando caer intencionalmente una bola fácil. Pero la formulación de la regla, que debe haber corredores en primera y segunda, o primera, segunda y tercera, con menos de 2 outs, es un galimatías que incluso los comentaristas deportivos tienen que revisar. Se calcula que de los más de 700 jugadores activos en la MLB, menos del 15% podría recitar correctamente todas las condiciones de aplicación sin dudar. Esto no es complejidad, es un laberinto legal. Pero volvamos a la pesadilla de poncharse sin swings ni lanzamientos suficientes. El caso más obvio y famoso es el del strike automático. Según la regla 5. Si un bateador sale de la caja de bateo entre lanzamientos con ambos pies, excepto bajo ciertas condiciones específicas, el árbitro puede decretar un strike sin que el pitcher haya lanzado. Imaginen la escena. El bateador pide tiempo, se limpia el sudor, tal vez siente que el pitcher está alargando demasiado el proceso. Sale, por milisegundos. El árbitro, un celoso guardián del ritmo del juego, lo sanciona. Si el conteo estaba en 2-2, es ponche automático. Y aquí es donde la entrenadora Elena Ríos, una voz moderna y progresista en el mundo del béisbol, eleva su crítica más aguda. Dicen que estas reglas son para mantener la integridad, comenta Ríos, con la frustración palpable. Pero la integridad se rompe cuando la justicia depende de la interpretación microscópica de un movimiento de tobillo. Tenemos datos que muestran que el tiempo promedio de juego no se reduce significativamente por estos strikes automáticos, pero sí incrementan la ansiedad del bateador en un 30% en situaciones críticas. ¿Acaso queremos que el béisbol se decida por la tiranía del reloj y no por el talento? Este debate entre la tradición de las reglas de honor y la necesidad de la claridad moderna alcanza su clímax en el tema de la justicia divina del juego. Muchos detractores de la simplificación argumentan que si se eliminan las reglas oscuras, se elimina la estrategia sutil. Se volvería un juego plano. Ellos dirían,
Si Salazar no conocía la excepción 6.09 sobre la anulación de la carrera a primera tras una interferencia mental en el dropped third strike debido a una señal inapropiada del coach de primera, es culpa suya. Es una defensa poderosa. La ley es la ley. Pero esta defensa ignora el elemento humano. El béisbol, a diferencia del ajedrez, se juega en fracciones de segundo, con la adrenalina corriendo a 180 pulsaciones por minuto. No hay tiempo para consultar el apéndice H del manual. El béisbol no es un examen de jurisprudencia. Llegamos ahora al fondo de la historia de Miguel El Rayo Salazar, el hombre que supuestamente se ponchó en su camino a primera. El misterio que ha mantenido en vilo a los fanáticos y a los burócratas del diamante durante años es ¿cuál fue realmente la regla que lo sentenció? No fue el dropped third strike común, ni la mosca en el cuadro. Fue algo mucho más retorcido, un giro argumental tan cruel que solo podría existir en este deporte. La jugada se originó 2 lanzamientos antes de ese strikeout. El pitcher, un zurdo con fama de tramposo, había intentado un lanzamiento que pasó peligrosamente cerca de la cabeza de Salazar, lo que debería haber resultado en una advertencia, o si era claro, en un golpe. En cambio, el árbitro lo dictaminó como bola. Sin embargo, en el momento del dropped third strike, mientras la confusión reinaba, el árbitro principal consultó con el árbitro de primera. El árbitro de primera no estaba revisando la carrera de Salazar, estaba revisando la jugada anterior, alegando que Salazar había gesticulado agresivamente hacia el pitcher tras el lanzamiento cercano, una violación de conducta que, en la interpretación más estricta de la regla 6.6 sobre interferencia y conducta antideportiva, permite al árbitro decretar una penalización severa retroactiva. La resolución fue increíblemente ambigua. El árbitro dictaminó que, debido a la provocación en el segundo lanzamiento, el conteo actual no podía seguir. En lugar de simplemente expulsarlo, y para enviar un mensaje sobre la dignidad del juego, el árbitro aplicó la penalización máxima por el deslizamiento de conducta, anulación de la cuenta y ponche inmediato, independientemente del lanzamiento actual. El resultado final, Salazar fue anotado out por ponche, pero la anotación oficial se atribuyó a una violación de conducta previa. En la hoja de anotación, solo se registraron 2 lanzamientos en su turno. Así, ante los ojos del mundo, Miguel Salazar se ponchó sin recibir 3 lanzamientos que justificaran el resultado, siendo víctima no de la destreza del pitcher, sino de la furia de un burócrata del diamante y la elasticidad de reglas diseñadas para la edad media del deporte. Y ese, amigos míos, es el verdadero temor. Que el destino de un atleta no lo decida su swing, sino una nota al pie de página que nadie se molestó en leer.